Día por compartir Quiero entonces comenzar por compartir mi experiencia con el camino del discipulado. El Señor me llamó a servir en la milicia de la Inmaculada hace nueve años apenas. Y digo 9 años apenas porque realmente es muy poco tiempo para poder comprender lo que significa en la vida propia el proceso de la conversión. Justamente en la sesión anterior en la que no pude asistir por, bueno, algunos compromisos también adquiridos y demás, tuvieron ustedes bastantes dificultades tecnológicas para poder avanzar. Creo que nada es coincidencia y más bien sí es diosidencia. Es justamente esta escalera que he buscado dibujar, ¿cierto? Y representar allí en cada uno de sus escalones ese camino del discipulado y quiero detenerme, ¿cierto? En eso que les ocurrió a ustedes en la sesión anterior, porque la conversión justamente se trata de eso, de poder atender todos los obstáculos que se van presentando en el camino con la mirada firme en el cielo, ¿cierto? O sea, donde se representa el cielo, que es allí arriba, más allá del último escalón que se llama historia, naturaleza y método, porque es ahí donde tenemos que tener puesta y fija nuestra mirada porque el camino del discipulado nos conduce hacia el cielo. Quizá algunos de nosotros dijimos, bueno, ya no me pude conectar. Quizá otros dijeron, pues hoy no me conecto porque no se organizan tantas fallas. ¿Qué es lo que pasa? Y quizá otros, ojalá la mayoría, porque creo que hoy estamos la mayoría, dijeron, bueno, vamos a perseverar. Y siguieron entrando y siguieron entrando y siguieron entrando al link. Ese es el camino que nos traza este camino de discipulado y ese es justamente el proceso de la conversión. Y quiero comentarles entonces también desde mi propia experiencia, ¿cierto? Que vamos entonces en el cuarto escalón de 8, digámoslo así, porque empezamos con la lectura orante de la palabra o lectio divina. Luego pasamos a la llamada a la santidad, luego entramos en la conversión con ese accidente, entre comillas, tecnológico, ¿cierto? Que quería impedirnos seguir subiendo. Y luego entramos hoy en moral cristiana y moral del amor. Y decía yo, es justamente el punto de giro. No sé si ustedes de pronto conocen, ¿cierto? Lo que se llama el punto de giro en las películas. Cuando estamos nosotros viendo una historia que se va contando en una película y de pronto aparece, ¿cierto? Algo así como una historia alterna, algo que nosotros no pensábamos que podía pasar, un fin, un final de esa historia que se narra desde otro punto de vista completamente distinto al que habríamos podido imaginar. Y ahí es donde entra el ingenio del director de la película. Y en este caso, ahí es donde entra el ingenio, la sabiduría de Dios, porque nos va mostrando un camino que ni siquiera sospechamos y que ni siquiera conocíamos. Y a través de la Iglesia Católica nos ofrece todas las herramientas y todos los apoyos para que podamos seguir escalando en estos, sí, en esta escalera hacia el cielo, para que podamos seguir escalando apoyados en ellos. Cuando ocurrieron todas las fallas tecnológicas en la ocasión anterior, ¿en qué nos apoyamos para poder perseverar? Seguramente no fue únicamente en el computador, sino en todo lo que había en nuestro corazón, en el anhelo de seguir, en el deseo de continuar, en el querer saber, en el perseverar. Porque cuando empezamos el camino del discipulado, hacemos un ofrecimiento que nos supera. Es decir, voy a hacer esta consagración, ¿cierto? Compartiendo mi experiencia. Voy a hacer esta consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen de manera voluntaria por una causa que para mí es imposible, por algo que yo no he podido lograr
por mi propia voluntad y lo entrego en manos de la intercesora, de María Santísima, de la siempre Virgen, a la que nada le será negado, a la que nada le ha sido negado. Lo creo profundamente y quisiera transmitirlo de esa misma forma, de esa misma manera. Y entonces, ¿qué es lo que nos exige en este momento el camino del discipulado? Repasemos un poco lo que he dicho. Empezamos con oración, porque un milite que no ore no es milite. Un milite que no se comunique con Dios a través de la palabra, a través de las sagradas escrituras, no sabe lo que está haciendo, porque no es lo que diga el milite, sino lo que la palabra quiera transmitir a través de la persona. Entonces, si no nos basamos en la oración, no estamos haciendo camino. Supimos además que fuimos llamados a la santidad, es decir, que a pesar de todos nuestros pecados, tenemos el llamado a ser santos. Es nuestra vocación primera, antes de ser hijas, antes de ser madres, antes de ser esposas y antes de realizarnos en lo que el mundo nos pide para que podamos vivir y sobrevivir, antes de estudiar, antes de trabajar, antes de seguir perseverando. Fuimos llamados a la santidad, nuestra vocación primera. Y luego somos llamados a la conversión porque no nos quedamos como bebés, sino que vamos creciendo, ¿verdad? Y a la medida que vamos creciendo, vamos razonando. Y en la medida en que vamos razonando, vamos sacando criterios propios y creemos tener la razón en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que pensamos. Y entonces es necesario que nos demos la vuelta y se nos invita a la conversión, es decir, a volver a Cristo, a volver a la llamada a la santidad, a volver a la vocación primera. Y luego nos vamos enfrentando entonces a una moral que el mundo nos vende, porque para ser exitosos, para ser reconocidos, para ser aceptados, ¿no? Necesitamos del mundo, que el mundo nos vea, que el mundo nos reconozca. Y de nuevo nos olvidamos de nuestra vocación primera. Y entonces necesitamos del amor, necesitamos de la entrega absoluta a una causa superior, que es la salvación de las almas. No vinimos a este mundo para vivir y morir. Vinimos a este mundo para procurar colaborar en la expansión del reino de Dios. Y nos fue regalada la gracia de recibir a la Santísima Virgen como nuestra Madre, que nos toma de la mano y no nos deja cuando nos cansamos al subir, porque es la más valiente, la más perseverante, la más pura, la que todo lo puede y la única que puede pisar la cabeza de la serpiente. Y entonces, luego, en este mismo repaso, nos encontramos con todos los apoyos para perseverar. ¿En qué? En la lucha entre esa moral que nos quiere mostrar el mundo, la del éxito, la del dinero, la de los bienes, la de las cosas, las del reconocimiento, frente a la moral del amor, la entrega absoluta a una causa que no importa, en la que no importa que nadie nos reconozca, que nadie nos vea, que nadie nos nombre, porque lo que importa que se nombre es el nombre sobre todo nombre. Y entonces nos podemos apoyar en la vida sacramental, en la Eucaristía diaria, porque la palabra es diaria, porque comemos a diario, porque tomamos bebida a diario, es decir, agua que nos permite sobrevivir, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué no ir a la Eucaristía a diario cuando ahí está Jesús resucitado? ¿Y por qué no acudir a la reconciliación para no llegar a cometer pecados mortales? Si se nos está dada, si hay países donde no hay posibilidad de asistir a una Eucaristía, donde ya no hay sacerdotes, donde no podemos ir a encontrarnos con Jesús a través de ellos, que han sido nombrados ministros para perdonar nuestros pecados o no perdonarlos, para hacernos perseverar. ¿Y por qué no orar a diario? ¿Por qué no hablar con Dios como nuestro amigo? ¿Por qué no ejercer el don de la vida interior? ¿Y por qué no creer
que realmente, o ni siquiera cuestionar que Dios quiso e hizo inmaculada a la Santísima Virgen, concebida sin pecado original. ¿Y por qué no creer, si ya conocemos algo de la vida de San Maximiliano María Kolbe, que hemos sido llamados a ser parte del ejército del cielo, a ser apóstoles de Jesús, a seguir sus huellas, pero a darlo a conocer a través de nuestro testimonio? ¿Y por qué no participar de la actualidad de la milicia de la Inmaculada, donde nos llaman, ¿no?, a evangelizar a través de la comunicación, a perseverar, a ser comunidad, a ser fraternidad? ¿Por qué no perseverar si tenemos todas las herramientas espirituales para hacerlo? Miremos entonces, después de este breve repaso, no me está pasando la diapositiva, perdónenme, pero me toca devolverme para proyectar nuevamente. Más allá, ¿verdad? O sea, de ir a la teología misma, a la esencia, lo que quiero en esta noche es poder de nuevo transmitir esa experiencia del camino del discipulado. Quisiera que nos quedáramos con conceptos que vayamos descubriendo en la experiencia, que están aquí enunciados, pero que realmente se pueden vivenciar y se pueden apropiar, ¿no?, en el día a día. Es lo que les puedo transmitir. ¿Qué es lo que nos está pidiendo entonces la moral cristiana, moral del amor? Nos está pidiendo, ¿cierto?, ver con claridad ese punto de giro. Aquí vemos dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. El camino ancho a la izquierda mía, el camino estrecho a la derecha mía, ¿sí? Y este es el momento, mis queridos hermanos, en el que debemos tomar una decisión. Ya no podemos decir que no sabemos, es que yo no sabía lo que estaba haciendo, porque se nos está nos está dando, perdón, el conocimiento, se nos está dando ese conocimiento. Entonces ya no nos podemos excusar. Y no es entre nosotros, no es ante mí, no es ante los órganos de gobierno de la Milicia de la Inmaculada, no, es ante nuestros jefes, ante Jesús, ante la Virgen, ante los santos, ante quienes nos han dado mostrando, perdón, nos han ido mostrando el testimonio de sus vidas para decirnos que sí se puede, que sí podemos elegir bien. Y entonces en el camino ancho, que es en el que yo venía andando antes de conocer la milicia de la Inmaculada, se presentan el relativismo y el secularismo. Sabemos que la milicia de la Inmaculada está completamente adherida a la Iglesia Católica. Y estos son, ¿cierto?, palabras, no son nuestras, son palabras que nosotros tomamos de aquellos que constituyen la Iglesia Católica y que son voces autorizadas, para así decirlo. El relativismo y el secularismo están en el camino ancho y se enfrentan, ¿no?, a la radicalidad y al llamado a la coherencia. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y luego me devuelvo. Que quiero que nos quede, hermanos, de esta diapositiva, que es el momento de tomar una decisión, y una decisión radical, no para que destruyas lo que venías andando, sino para que de allí, con mucha claridad en tu corazón, en tu mente y frente a la palabra de Dios, tomes esa decisión, empieces a discernir qué es lo que yo realmente estoy haciendo a mis anchas, con tranquilidad, con toda la libertad absoluta de poder hacerlo. ¿Y qué es lo que puedo empezar a hacer de manera mucho más mm, exigente, ¿sí? O autoexigente, no para que me vean, sino para que realmente yo pueda ver el rostro de Jesús y verlo desde ahora en el rostro de mis hermanos. Entonces, miremos qué es el relativismo. Quisiera que esta noche nos quedemos con conceptos, con estos conceptos
que los podamos repetir a diario cuando vayamos caminando, cuando estemos en el bus, cuando nos levantemos a hacer el desayuno, cuando nos enfrentemos al rostro de nuestros padres, de nuestros hijos, de los compañeros de trabajo, etcétera, en cada situación, para que lo podamos entender mejor, porque es así como lo podemos masticar. El relativismo pretende convencernos de que todas las opciones y decisiones personales dependen de cómo uno se sienta o de lo que uno crea. Ese es el relativismo. Vamos a detenernos un poquito en el relativismo, ¿cierto? Y quiero contarles una pequeña historia. Hace un tiempo, ya larguito, cuando estaba preparando este encuentro para poderlo compartir con otros hermanos anteriormente, me encontré con un video de un skinhead. Los skinhead son personas que hacen parte, ¿cierto? De no se llaman cabezas rapadas de movimientos neonazis. Ya sabemos que la Milicia de la Inmaculada nació, ¿cierto?, en medio de la Segunda Guerra Mundial y que San Maximiliano María Kolbe entregó su vida por voluntad propia, ¿sí? Aunque tuvieron que aplicarle esa inyección de cianuro, lo hizo por voluntad propia en un campo de concentración nazi, ¿no? Estos nuevos nazis, neonazis, básicamente lo que profesan es esa ideología. La raza aria es la raza que es dueña del mundo, es la raza más pura que ha sido creada. Y tenemos por eso el dominio y el poder. Y debemos exterminar al que no se parezca a nosotros. Y este neonazi que entró a ser parte de un grupo de rock, se tatuó toda su cara, o sea, se tatuó todo su cuerpo, pero adicionalmente se tatuó toda su cara. En ese momento él fue muy relativista, devolvámonos, ¿no? Porque él tomó una decisión personal para sentirse mejor y él creía, ¿verdad?, que efectivamente estaba siendo pues muy feliz. ¿Y por qué digo que creía? Porque la historia sigue. Este hombre se enamoró y se casó con una mujer también del mismo ámbito y tuvieron un bebé. Y cuenta en su historia, cuenta en ese video, que cuando él vio a su hijo, no se pudo reconocer. Claro, pensemos, padres y madres. Cuando ustedes, ¿cierto?, han mirado el rostro de su bebé recién nacido, quieren saber si se parece a ustedes. Y este hombre hizo lo mismo y no pudo verse en él, o sea, no encontró su espejo por ningún lado. Y en ese momento empezó entonces a pasarse del camino ancho al camino estrecho y empezó a buscar en su vida una radicalidad. Yo quiero que mi hijo me reconozca. Y para que mi hijo me reconozca, necesito volver a reconocerme a mí mismo. Y cuenta en este video que tomó una decisión radical: quitarse los tatuajes de su rostro, de su cara. Y cuenta además lo que implicó quitárselos, porque lo hizo. Se lo propuso y lo logró para poder mirar a su hijo a los ojos y para poder volver a verse en el espejo. Cada línea del tatuaje que él tenía en su rostro implicaba aplicarse láser. El láser quema y las fotos que él muestra, ¿no?, de su rostro inflamado cada vez que quería quitar una raya de las que anteriormente se trazó, eran impresionantes. Pero cuenta con mucha felicidad que logró hacerlo. Y entonces, al contar esta historia, al recrear esta historia, ¿cierto?, vemos cómo este hombre pasa de haber tomado una decisión absolutamente personal, porque tal vez él hacía parte de un grupo, pero en esos grupos se disuelve la individualidad.
Y entonces yo creo estar siendo, no, muy reconocido realmente, pero me vuelvo como todos y pierdo mi propia identidad. Y él la perdió su identidad. Y por gracia de Dios, es decir, por el amor, porque Dios es grande y misericordioso, le permitió ser padre. Y al ser padre recibió el amor de Dios. La misericordia es el amor de Dios. El poder verse, ¿cierto? Poder ver el sufrimiento del otro, sentirlo en las entrañas y devolverle la posibilidad de que vuelva a sonreír. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y entonces él empezó a tomar el camino estrecho, la radicalidad. ¿Y por qué el camino estrecho? Porque empezó a ser desconocido por todas las personas del grupo, a ser absolutamente criticado, se quedó prácticamente solo, ¿sí? Pero ya él tenía el amor de Dios. Y eso le permitió seguir caminando por el camino estrecho. Pero este camino ancho también nos habla de otro concepto, el secularismo. Y este es una escala mayor de ese camino estrecho, porque lo que hacemos con el secularismo es empezar a negar la existencia de Dios. Vamos a ver qué es el secularismo. Busca crear una moral de consensos, es decir, que dependa de la opinión de los ciudadanos, que dependa de la opinión de la mayoría. Les pregunto entonces, y me pregunto yo, ¿cuántas veces he sentido vergüenza en una reunión de trabajo o en una reunión o no sé, en un viaje, cuando estoy conociendo personas nuevas, de decir, soy católico y creo en Dios y amo a la Virgen María? ¿Y cuántas veces tal vez no haya pensado en no decirlo, pero guarde silencio? Realmente lo hago y no lo profeso. Bueno, hoy pasó algo muy bonito porque estábamos en una feria pastoral y usamos el busito que tengo puesto, que tiene parte de la representación de la medalla milagrosa estampada en él y nos identifica. Y tuvimos que salir a hacer unas diligencias después de la feria pastoral y una señora dijo, ¿y ustedes de dónde son? ¿Ustedes quiénes son? Y comenzamos a hablar con ella y ella está buscando, tiene sed de Dios y está buscando y la pudimos invitar a hacer la consagración y por lo pronto a unirse a nuestros martes con la Inmaculada. Entonces, miren un poco, ¿cierto? O sea, ¿en qué consiste ese secularismo? Después de que todo se me vuelve relativo, o sea, todo se me vuelve elegir en libertad, entonces yo empiezo a hacer un salpicón. No sé si ustedes han entrado a esas tiendas donde se vende imágenes religiosas, pero también se venden, ¿cómo se llaman? Los que venden en los buses, los inciensos, ¿no? O también se venden cartas del tarot y también pues de pronto te leen las cartas, ¿sí? Y empezamos a hacer un salpicón y yo creo en lo que me conviene para el momento que estoy pasando. Y empiezo, ¿sí? Ya no solamente a ensanchar más ese camino ancho, sino que realmente empiezo básicamente a hacer una mezcolanza de cosas, ¿sí? Que en últimas van a dejar un vacío mayor en mí. Y entonces, contrario al secularismo, en el mismo nivel, en el camino estrecho, encontramos el llamado a la coherencia. Y el camino del discipulado nos dice, miren, ¿saben en qué consiste este encuentro de moral cristiana, moral del amor? En un llamado a que tomes una decisión. Y esa decisión está basada en la coherencia. Y la coherencia es, cada vez debes ser más radical y cada vez debes ser más coherente en ti. Y cada vez más debe coincidir lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces.
Sé, mis hermanos, en mi experiencia de vida, que esto no es fácil y que igual que el camino del discipulado, es tan sencillo como profundo y te va a exigir en adelante que esa sea tu tarea de vida, ser coherente, porque sin coherencia no hay conversión, sin coherencia no hay santidad, sin coherencia se rompe la oración, es decir, se rompe la comunicación con Dios. Y no te estoy diciendo que mañana te vas a levantar siendo absolutamente coherente, que lo que tú pienses, lo que tú dices y lo que tú haces, eso es, porque tú tienes, ¿cierto? Un temperamento, tienes un carácter, tienes unas obligaciones, tienes unas responsabilidades, tienes una familia, tienes que poner todo en equilibrio, tienes que agendar y ahora tienes que cambiar el orden de tu agenda, las prioridades de tu agenda. Ya las prioridades de tu agenda no pueden estar centradas, ¿sí? En pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer para poder sostener esta cuota de la casa? ¿O qué voy a hacer para poder alcanzar la pensión? ¿O qué voy a hacer para pagar estas deudas? Porque todo eso se lo vas a tener que entregar a Dios. Y te doy fe de que Él hace el resto, siempre y cuando no te alejes de Él. Porque es que no es que hoy tomas la decisión, mañana es coherente, pasado mañana te convertiste y estás listo para ver a Dios, para ver el rostro de Jesús. No, es un proceso que implica esfuerzo, escalada. Subir la escalera te puede cansar, te puede fatigar, pero debes tomar oxígeno en los sacramentos, en la oración diaria, ¿no? En esforzarte. Pero no olvides, por favor, esta imagen. No olvides lo que es el relativismo y cuántas veces puedes entrar a practicarlo como yo. Y no olvides lo que es el secularismo, perdón, y cuántas veces puedes entrar a ser tan secular como muchos. Pero si realmente te esfuerzas y tienes la claridad, puedes ser coherente y radical. Amo el camino del discipulado porque el camino del discipulado está completamente adherido a la palabra de Dios, siempre coincide con lo que escucho diariamente en la misa, ¿sí? Siempre coincide y es como si me estuviera hablando de forma personal. Por eso cada vez creo más y cada vez entiendo más y la palabra de Dios no pasará. Y así es real y ahí la tienes para apoyarte en ella y no dejarte vencer por las adversidades. Secularismo, relativismo, radicalidad, coherencia. Punto de giro del camino ancho al camino estrecho. ¿Qué es entonces la moral del amor? Es la invitación a disminuir la distancia entre lo que profesamos y lo que hacemos. Es una invitación a ser desprendido de los bienes. Pregúntate si teniendo 10.000 pesos en el bolsillo, eres capaz de darlos sin miedo y en plena y absoluta fe y confianza de que mañana no te van a llegar 10.000, sino 100.000. Y te doy fe, ni más ni menos. Y no lo hago siempre, claro, porque todavía tengo temor. A ser pacíficos. Pregúntate cuántas veces te has dejado dominar por tus emociones. Me pasa y me sigue pasando, pero sigo trabajando en ello. Pregúntate cuántas veces has sido justo o, o no te has acercado a ser como San José cuando escuchó la voz del ángel y fue justo con María Santísima, porque le creyó a Dios. Pregúntate cuántas veces has sido manso u obediente y manso de corazón. ¿Realmente eres noble para perdonar, para olvidar una ofensa rápidamente? Porque tú no puedes perdonar solo, porque es Dios quien perdona por ti. Y pregúntate cuántas veces te has esforzado por ser puro y pura de corazón. Y estamos hablando de las bienaventuranzas. Y entonces la moral cristiana, moral del amor, nos invita
a seguir, ¿cierto? Esa carta preciosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para decirnos así deben vivir. Y vuelvo y lo repito, no lo vamos a entender hoy, ni mañana, ni pasado. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco, siempre y cuando nos mantengamos completamente adheridos a ese camino del discipulado. Es tan simple, siempre se nos ha dicho y siempre se nos ha mostrado, y hago un paréntesis, es como lo que nos dice el médico. ¿Usted quiere tener buena salud? Entonces, coma verduras, coma frutas, haga ejercicio a diario y tome agua. Y lo sabemos y lo sé desde hace 30 años. ¿Y lo hago? A veces lo hago. Y lo sabemos porque nos lo han enseñado nuestros padres, porque nos llevaban. Hemos tenido esa gracia. Nos llevaban a la iglesia. Claro, a veces uno siente que es obligación y lo rechaza, pero lo sabemos y eso queda en el corazón y no nos deja perder, así como la consagración a la Inmaculada. Ella ya no nos suelta. Entonces, esa moral cristiana, moral del amor, nos está diciendo, ¿sí? Mira, cuando te encuentres con las personas que cuestionan tu fe, por favor, sé muy radical, no violento, radical. No te muevas de tus creencias, porque tus creencias no son razones, no son discursos. Tus creencias son experiencias que están en tu corazón. Y entonces no puedes ceder a aquello en lo que no crees. No puedes devolverte, ya no puedes dar marcha atrás. Sí, no porque alguien te lo impida, sino porque tú tienes esa certeza. Y entonces, por favor, sé coherente y profesa a Dios en todo lo que haces. Así no pronuncies palabra acerca de Dios. No quieras convencer a nadie de lo que realmente no quieres saber. Ora por él, ora por ella, oremos por ella. ¿Cómo se puede aprovechar esta gracia? Es decir, el hecho de que sepamos que existe una moral cristiana, moral del amor, ¿sí? Es una gracia, es un regalo de Dios que no merecemos. Se puede aprovechar siendo coherentes para escoger un estilo de vida que nos permita ser muy exigentes con nosotros mismos. Hay cosas que nosotros siempre pensamos y decimos, no voy a poder dejar definitivamente. Y sí, si yo lo quiero hacer por mi propia voluntad, no lo voy a poder dejar. Pero si yo se lo ofrezco a Dios y le digo, enséñame cómo hacerlo, Él incluso lo va a hacer por mí. Señor, enséñame a perdonar a una persona que no podía perdonar, porque veía a esa persona y entonces mis entrañas se revolcaban y mi cuerpo empezaba a reaccionar y me ponía roja de la rabia, ¿sí? Y no podía y no podía y no podía perdonar. Pero de rodillas frente al Santísimo y en la misa todos los días, Señor, enséñame a perdonar, Señor, enséñame a perdonar, Señor, si yo no puedo, perdona tú por mí, Señor, perdona tú por mí. Y pareciera un seguramente es un milagro, pero pareciera de un momento a otro, ¿cierto? Ocurre que saludo a esta persona, abrazo a esta persona y le pregunto cómo estás. Y después me doy cuenta, ¿y cómo yo hice eso? Es que no lo hice yo. Y entonces estar, ¿cierto? Ser exigentes con nosotros mismos hasta lograr que nuestras acciones concuerden con nuestras convicciones religiosas. Y aquí está entonces la manera de hacerlo, ¿sí? La moral cristiana, moral del amor, nos invita a hacer la lectura orante de la palabra, ojalá a diario, y ponerla entonces, imprimirla y ponerla allá en nuestra habitación o en nuestro lugar de trabajo, donde la podamos tener presente para que no se nos olvide. Y preguntar, ¿qué es lo que dice esta palabra? ¿En qué contexto fue pronunciada? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí? Porque siempre me va a decir algo nuevo dependiendo de las circunstancias por las que yo esté atravesando. ¿Qué me hace decirle a Dios? Las palabras, las preguntas claves de la lectura orante de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo me imagino yo que esta escena sucedió? ¿Qué podían sentir los que pudieron escuchar a Jesús pronunciar estas palabras? ¿Quiénes estaban allí? ¿Cuáles eran las expresiones de su rostro?
quiénes estaban llorando, quiénes estaban aterrados, quiénes estaban queriendo grabar estas palabras en su corazón y soltarme a actuar. Soy limpia de corazón, busco la paz, he sido perseguida por causa de Jesús, soy mansa de corazón, practico la pobreza de espíritu. Gracias, Señor, porque me muestras en este momento que muchas de tus promesas escritas en las bienaventuranzas se han cumplido en mi vida hoy. Gracias, Señor, porque me permites perseverar y me vas a permitir perseverar para poder alcanzar todas las demás en las que sigo trabajando y para no perder las que realmente he creído alcanzar. Gracias, Señor, porque cuando nos persiguen por tu causa es el mejor signo de que estamos en camino de santidad. Pido, hermanos, que podamos comprender que hemos sido llamados a colaborar, a ser parte del ejército de la Inmaculada para colaborar en la causa de ella, que es la causa de Jesús, la salvación de las almas. Te doy gracias, Señor, porque me has dado este espacio y me has dado 9 años de mi vida para trabajar en la evangelización de las almas, en la conquista de los corazones. Y aquí dejo porque la palabra me inunda, me llena y lloro de alegría. Hasta aquí, mis hermanos, he querido dejar esta formación del día de hoy. No olviden que estamos en la mitad del camino. Moral cristiana, moral del amor. Que tenemos que avanzar en él, tomar una decisión radical y hacer este punto de giro y no darnos por vencidos y perseverar. Amén. Amén, Dios te pague, hermana. Nos unimos en oración por ese sentimiento tan hermoso, por esa experiencia tan rica, enriquecedora, que nos permites desde tu experiencia personal, desde tu experiencia eh, única, desde tu vivencia, y eso es lo que somos aquí, cada uno de nosotros, una serie de experiencias, una serie de perseverantes, como lo decíamos en el tema, de llamado universal a la santidad. Somos santos, es verdad, y somos pecadores, pero también estamos en un camino de conversión y precisamente este es uno de los resultados que tenemos nosotros desde esta experiencia y desde este encuentro. Bien, queridos hermanos, entonces eh, les leemos ante sus dudas, sus inquietudes, eh, les permitimos leer, no sé si tengan de pronto, hermana, que si nos puedes compartir, Norma, el versículo a través del grupo de WhatsApp para que todo el mundo lo tenga, el versículo que compartiste. Sí, vamos a tener acceso a las grabaciones. El día de hoy les voy a compartir también en el grupo uno de los videos, ya vamos a empezar a publicar los videos, ya ahora sí tenemos acceso a que podamos compartir eh, cada uno de los temas y los podamos volver a revivir. Entonces, nada, vamos a volverlos a tener y claro que sí, a partir de esta semana ya uno a uno iremos subiendo los videos propicios a, a la plataforma de YouTube. El versículo es Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. Ya ahorita en un rato lo compartimos en el grupo de WhatsApp. Norma es nuestra secretaria en el Consejo de Presidencia, ella hace parte del Consejo de Presidencia y es nuestra secretaria. Así que te agradecemos, Norma, una vez más tu experiencia. ¿Cómo hacemos para ver
Los videos van a estar en YouTube. Nosotros vamos a compartir los enlaces de YouTube en el grupo. Vamos a ir viendo uno a uno los, los videos. Esta noche compartiremos eh, la lección divina que fue a cargo de nuestro fraile Camilo. Y les comparto en este momento el link de asistencia para que todos, por favor, registren su asistencia y de ese modo también nos expresen sus dudas o inquietudes a través de este link para que lo puedan realizar. Entonces aquí comparto el link de asistencia. Ahí ya lo tienen, por favor diligencienlo. Bueno, por aquí hay una pregunta. Hola, buenas noches. ¿Cómo debo hacer cuando incluso veo en comunidad la aceptación de mezclas en razón de secularismo como la Pachamama? Bueno, depende mucho el tema del secularismo frente a eso, porque hay ciertas cosas que dentro de la iglesia se unen al carisma de las religiones naturales sin llegar a confundir lo uno con lo otro. De hecho, San Francisco de Asís eh, tiene un bello canto que se llama el Cántico del Hermano Sol, y ahí exalta la belleza de cada una, pues de muchas partes de la creación, donde le llama no Pachamama, sino que le dice hermana madre tierra, ¿cierto? Sin llegar a confundir lo que veíamos incluso en el tema de llamado universal a la santidad, sin llegar a confundir que la naturaleza no es una deidad, no es un Dios, sino que hace parte de los vestigios de Dios, que a través de esos vestigios de Dios conocemos al verdadero autor y único Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no, Andrés Rengifo, no, eso no es correcto decir que sea diabólico, hace parte, y atención con lo que va a decir, hace parte de una religión natural, hace parte de una religión natural. Lo que es una tendencia de llevarla a otras prácticas demoníacas es las personas que a través de excusarse con esto lo convierten en prácticas como estas. Ejemplo, existen muchas personas que trabajan leyendo el tarot, leyendo el tabaco, la taza de chocolate, y de fondo tienen la imagen de la Virgen de Guadalupe o la imagen de la Virgen del Carmen, y al frente un crucifijo, y en ese lugar se hace todo menos alabar a Dios. Pachamama, vuelvo y lo repito, hace parte de una religión natural, como lo es tener presente las otras religiones en las que nosotros entramos en diálogo, como lo son, por ejemplo, los musulmanes, los mismos hermanos nuestros judíos. eh, entonces ya cuando, exacto, ya cuando, por ejemplo, ahí sí, Andrés, lo que tú dices, ya eso es un relativismo, ya no es secularización, sino que ahí entra dentro del relativismo que nos hablaba la hermana Norma, y ahí es donde nosotros empezamos a relativizar si empezamos a hacer ese tipo de prácticas al interior de nuestra experiencia cristiana. No se deben mezclar, no se deben mezclar en nuestras prácticas personales ninguna práctica adicional, porque ya están dadas, ya está experiencias concretas en nuestra experiencia de ser cristianos católicos. No es admisible que nosotros empecemos a involucrar otra serie de prácticas. Por ejemplo, estar en una oración ante el Santísimo y mezclar prácticas
del yoga. Eso no tiene nada que ver, eso es el agua y el aceite, ¿cierto? Pero eso no nos impide dialogar con ellos en ningún momento, y de hecho la palabra católico significa universal, y lo que nosotros hacemos con cada una de las otras religiones es tener una apertura universal al diálogo, buscando puntos en común más que puntos que nos dividan. Por eso el famoso diálogo ecuménico o el diálogo de la paz en Asís, por ejemplo, que el Papa Francisco año tras año, en el marco de la celebración de San Francisco de Asís, hace un encuentro, pues los papas, no solo Francisco, no todos los papas, hacen un encuentro en torno a la figura de San Francisco de Asís, recordando el diálogo ecuménico donde se invitan la gran mayoría de iglesias cristianas, donde se invitan la gran mayoría de religiones que existen en el mundo y que comparten esa sana doctrina de amar al prójimo. ¿Cierto? Eh, Voy a leer por acá. Sí, pero me duele ver aceptar cosas. Claro, claro, sí. O sea, obviamente. O sea, la iglesia no acepta. No es que nosotros como iglesia aceptemos y el Papa es muy claro y muy conciso frente a eso. La iglesia en ningún momento acepta ninguna de estas realidades que dice la hermana Nana, Nana San, ¿sí? En ningún momento la iglesia acepta y hasta el momento no ha aceptado ninguna de, de esas realidades. Se juzga el pecado, más no al pecador, es tener en cuenta, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que lo que juzgamos dentro de la iglesia católica es el pecado, pero el pecador siempre tendrá oportunidad de convertirse. El pecado sí hay que condenarlo, hay que llevarlo hasta los extremos más eh, ínfimos de donde sea, pero al pecador se le intenta salvar. Hermana Norma. Ujú. Sí, hermanito, y bueno, a propósito de lo que están ustedes allí conversando, me parece muy importante volver, por ejemplo, a la coherencia de la Virgen María, la manera como ella nos enseña, ¿cierto? A sobrepasarse a ella misma y a entrar en lo que es el amor de Dios. Ella resistió y perseveró ante todo el maltrato que vio y que sabía que era injusto, que vio, que vivió, que experimentó y que sabía que no era justo contra su hijo, porque sabía que incluso no era siquiera contra él, sino contra el mismo plan de Dios de la salvación. Y entonces la invitación que nos hace ella desde esa coherencia y radicalidad en su fe, en la creencia, en el plan de Dios al que ella se apuntó sin obedeciendo completamente, ¿no? Es ese, la invitación es sobrepásate porque hay un fin superior que luego, en últimas, va a ser descubierto. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu rol aquí? Amar. Ama a esas personas. Y como decía Jesús, sencillamente, después, cierto, o sea, bueno, no, si hay alguien que no sabe lo que hace, porque no ha conocido la verdad o porque no ha conocido otras posibilidades en su vida, entonces, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Era lo que quería aportar, hermanito. Gracias, claro que sí, precisamente ahí es donde debemos apuntalarle con mucho tacto frente, frente a eso. Es que el término es un término, o sea, Andrés, el término es un término indígena, es un término indígena, no es un término eh, cristiano, es un término indígena. Y como tal, al ser un término indígena,
Es como ellos entendían antes de, de la evangelización la experiencia de encuentro con lo trascendente, ¿cierto? Al mismo, así casi que igual como cuando en la filosofía presocrática, los filósofos presocráticos se encontraban como entes organizadores, no que el agua, que la tierra, que el fuego, era la manera como ellos entraban en relación a, entran en relación con lo trascendente. De hecho, por eso Pablo de Tarso, cuando va a evangelizar a Grecia, encuentra, recuerden ese texto hermosísimo, él va a Grecia y encuentra un altar vacío y en ese altar vacío dice al Dios desconocido. Y precisamente Pablo aprovecha esa oportunidad para decirles, yo vengo a hablarles de ese Dios desconocido del cual ustedes no han oído noticia. Y ahí es donde aprovecha para evangelizar todo el pueblo heleático, o sea, griego, y es precisamente eso, es porque no conocían, por eso el término Pachamamas, porque ellos no conocían en su momento a los hermanos que estaban aquí en tierras latinoamericanas, no conocían la experiencia cristiana y era la manera como ellos se relacionaban con lo trascendente. Quizás la Pachamama no estaba ahí, pero toda la naturaleza sí que estaba a los pies de la Santa Cruz, triste y acongojada. Y de hecho, recordemos que se oscureció el cielo cuando muere Jesús. Cuando Jesús exhala su último aliento de vida. Sí, sí, es precisamente Andrés que los sacerdotes en la parte cuando vinieron acá con el incursionamiento de, de la experiencia de venir de otro continente a este continente, precisamente muestran una manera de poderse acercar a la experiencia de cada uno de estos hermanos. De hecho, prueba de esto es nuestras custodias. Nuestras custodias son totalmente distintas a las custodias que vamos a encontrar en Europa, ¿cierto? Precisamente la custodia nuestra es un sol, como el sol que nace de lo alto, de la misma manera para poderse acercar a estos pueblos donde, donde no conocían la palabra de Dios, ¿cierto? Y por eso nosotros incluso en Semana Santa oramos por aquellos que no conocen la palabra de Dios y que no conocen a Dios, ¿cierto? Hermana Norma. Sí, señor. Vuelvo a entrar en el diálogo para traer nuevamente a la Santísima Virgen y pensar que ella no tenía, ¿no? Los conocimientos como teóloga, por ejemplo, pero se dejó iluminar por Dios. Mm, Creo que ella fue la más sabia de todos, ¿no? En el momento también en el que le dice Jesús, actúa tú, por favor. Sí, mira que ellos se quedaron sin vino. Incluso él mismo se resiste, pero mujer, no ha llegado mi hora. Entonces, ¿cómo podemos también nosotros pensar en descentrarnos un poco de nuestra racionalidad para dejar que Dios actúe? No estoy diciendo que seamos irracionales y permitamos todo, solamente que nuestra racionalidad es tan limitada como nosotros mismos y Dios es tan infinito que nos da las respuestas más inesperadas. Él nos indica cómo actuar en el momento en el que hay que actuar para seguir, por ejemplo, para seguir ejemplos como el de San Francisco de Asís, que sin una sola palabra podía evangelizar. Es en lo que nos insiste Papa Francisco. No tienes que convencer a nadie de lo contrario. No tienes que convencer a nadie para que deje de creer en lo que cree. Ámalo solamente. Y con tu testimonio podrás transformarlo. Yo creo en eso completamente.
Bien, si no hay más preguntas, si no hay más realidades adicionales, bueno, les volvieron a compartir dos veces el link para los que no han podido ingresar al link de la asistencia. Buenos con todo el gusto. Bueno, hermana Norma, nos acogemos entonces para que nuevamente despidamos a este bello y hermoso grupo que se está en este camino de discipulado. Claro que sí, mi hermanito Víctor. Voy entonces a pedirle también a nuestra hermana Erika si nos puede hacer el cierre de este precioso encuentro. La oración de Salve, cierre. salve María Inmaculada. Bueno, agradecerle a la hermana Norma por esa bonita intervención y por darnos a conocer y a profundizar un poco más sobre cómo tiene que ser nuestra práctica en la vida cristiana, ¿no? Esa coherencia de vida, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo, con lo que yo hago y con lo que le agrada a Dios. Bueno, agradecer también al hermano Víctor y a todos ustedes, pues que muy juiciosamente están al pendiente de este camino de discipulado, domingo a domingo. Encomendemos entonces esta noche ya para nosotros de descanso. Vamos a darle gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por estos momentos de luz que Él nos permite también ir descubriendo un poco más ese caminar y la voluntad que Él desea o anhela que nosotros cumplamos. Vamos a pedirle a nuestra Madre María, la intercesora, que nos cubra con su santo manto, y nos guarde de todo mal, nos lleve en su inmaculado corazón y dentro de su inmaculado corazón ella también nos pueda ir purificando, nos pueda ir iluminando, nos pueda llevar a descubrir más el amor misericordioso de su divino Hijo. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido, por la vida, por la salud, por las necesidades, inclusive las dificultades, por los dolores, por las angustias, por todo aquello, porque tiene un fin en nuestra vida y todo eso debemos darle gracias a Dios, sobre todo hoy en esta solemnidad tan bonita de la Santísima Trinidad. Dios mío, acompáñanos, guárdanos, llénanos de ti, de tu amor, de tu luz, de tu gracia. Permite, Divino Espíritu, guiarnos y acompañarnos siempre, iluminándonos, conocer la verdad de Dios. Siembra en nosotros esa preocupación, esa santa inquietud de descubrir en el Evangelio los mensajes que tiene para nosotros y descubrirte más a ti también, amadísimo Jesús, al Padre Celestial, nuestro Padre amoroso, que nos acompañe, que nos lleve, que nos proteja, que nos guíe siempre. Vamos a darle gracias a Dios con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra buena Madre también le ofrecemos esta Ave María en acción de gracias por ese amor maternal y por esa compañía que ella siempre se preocupa por nosotros, sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta última oración vamos a pedir la bendición de la Santísima Trinidad por medio de nuestra Madre María, diciéndole, contigo voy, Virgen pura, y con tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me amas y me proteges tanto como verdadera madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por Ruega nosotros
porque recurrimos a ti y por cuantos a ti nos recurren, especialmente por los enemigos y alejados de la iglesia y por cuantos te son encomendados. Amén. 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 Una feliz noche para todos. Dios les bendiga. Paz y Así bien.